Perfecto. Entonces, buenas tardes de nuevo. Y la primera sesión del curso de oftalmología básica para personal no médico es una presentación sobre anatomía y fisiología ocular básicas. Está a mi cargo, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí deben estar viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Un segundo que tengo que aceptar a alguien aquí que está llegando. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar de anatomía y fisiología ocular básicas. Primero vamos a hablar de la órbita. La órbita es simplemente como el espacio, el receptáculo que está formado por los huesos de la cara, que es en forma de pera, como una forma de pera, donde está contenido el globo ocular, que se llama globo ocular porque efectivamente su forma es como la de un globo, casi esférica en general. Y además están otras estructuras que están alrededor del globo que incluyen los músculos extraoculares. Entonces miren que el ojo, que es este globito, tiene una cantidad de músculos pegados que sirven para moverlo. Y además otras estructuras, incluyendo esta amarilla de aquí atrás, que es el nervio óptico, que es muy importante porque, como veremos, es el cable que une esta cámara, que es el ojo, con el computador, que es el cerebro. Ese principio lo vamos a mencionar muchas veces. Entonces está el globo ocular, los nervios, que no solamente es el nervio óptico, sino otros nerviecitos que le dan movimiento, que coordinan el movimiento de los músculos, y estos músculos que mueven el ojo, que se llaman músculos extraoculares, porque están por fuera del ojo, porque dentro del ojo hay otros músculos también, pero esos se llaman intraoculares porque están por dentro del globo ocular. Entonces, esta es la órbita, todo el espacio donde se contiene el globo ocular, los músculos y otras estructuras como la grasa que mantiene al ojo, digamos, rellena estos espacios para que el ojo se mantenga en esa posición. Como les decía, estos músculos son varios, hay unos que se llaman rectos porque son rectos y mueven el ojo para un lado y para otro y lo mueven de manera completa. Y además hay unos músculos largos que al pegarse al globo lo hacen de manera oblicua. Entonces, por eso también hay dos que se llaman oblicuos. El oblicuo mayor, que es más largo, que tiene como una polea, es el único que tiene esta poleita, y el oblicuo menor. Entonces están los músculos rectos, los oblicuos, y eso lo que hacen es mantener la alineación y permitir el movimiento de los ojos. Entonces, como les decía, la forma más sencilla de entender el ojo humano es comparándola a una cámara digital de un computador de escritorio. Esas camaritas que ahora vienen dentro del computador, pero las que venían antes, que venían con un cable y se pegaban. Entonces, toda cámara tiene varios componentes. Tiene unos lentes, que esos lentes sirven para que los lentes de cualquier cámara sirven para que los rayos de luz que llegan a ese lente comiencen a juntarse y formen una imagen en una pantalla interna. En la cámara esa pantallita es una cosa que se llama una CCD, que es una pantallita que convierte esa luz en electricidad. Y esa electricidad la manda por este cable al computador, que es el que analiza ese estímulo e interpreta la imagen. Algo similar hace el ojo humano. El ojo humano es la cámara. Y entonces, como toda cámara tiene los dos lentes, tiene un lente que es el primero que vamos a ver ahora en más detalle, que es como una cúpula transparente que está delante del ojo, como la mica de un reloj. Ese primer lente se llama la córnea. Y el segundo lente, que no lo vemos porque está adentro, se llama el cristalino. Entonces, el primer lente es como la mica del reloj, como una cúpula,
Y el segundo lente sí parece una lupita, una lupa pequeña, pero esa está, el segundo lente que es el cristalino está metido internamente dentro del ojo. Y estos dos lentes lo que hacen es enfocar la imagen en una película que es sensible a la luz y que la convierte también en electricidad, pero una electricidad especial que nosotros llamamos estímulo nervioso. Y esa imagen convertida en ese estímulo nervioso es trasladada por un cable que se llama el nervio óptico y llevada al computador que es el cerebro. O sea, realmente nosotros vemos es con el cerebro. Pero el ojo, por supuesto, es la cámara que nos permite llevar esa información al cerebro. Como les digo, cualquiera que tenga una pregunta puede levantar la mano abajo con el símbolo y yo la tengo que ver en alguna parte. Me imagino que me avisará. Entonces, ¿hasta ahora bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Señor. perfecto. Sí, señor. Entonces Sí, señor. volvemos al globo. ¿Se acuerdan del globo ocular? Volvemos a hablar aquí. Es como un corte del globo. Aquí vemos el primer lente que es la córnea, que por supuesto, para que funcione bien, pues tiene que ser bastante transparente. Tiene que ser bastante transparente la córnea para permitir pasar la luz. Y aquí adentro está el cristalino. Pero digamos que este globo tiene muchos componentes. Entonces los podemos dividir para entenderlos en una serie de capas. Entonces, la capa más externa, que es como rígida, como fibrosa, es resistente, es esta capa que está formada por una parte blanca aquí atrás, que se llama la esclerótica, que nosotros le decimos la esclera. Aunque el nombre real es esclerótica, aquí en Latinoamérica le decimos esclera. La esclera es esta capa fibrosa blanca. Y esa esclera se continúa con la córnea, que es la que ya hemos mencionado, que es también de un material colágeno, pero es transparente. Esa es la gran diferencia, que la córnea es transparente para permitir la entrada de luz. Esa es la capa más externa. Después viene por dentro una capa que tiene bastante circulación, bastantes vasitos sanguíneos y tiene pigmento. Y esa capa en su parte anterior, o sea, en la parte de adelante, es la que tiene lo que se llama el iris. El iris es como un diafragma, o sea, como una película, como una pantalla con un hueco. El hueco se llama la pupila, que es la pepita negra que le vemos a los ojos. Y esa es una pantalla que, dependiendo de la cantidad de pigmento que tenga, se ve verde, azul o café y es lo que le da el color al ojo. Realmente no existen los ojos negros. O sea, realmente, ahora vamos a ver qué es la lámpara de hendidura. Cuando uno ve en la lámpara de hendidura los ojos, se los ve es un microscopio que nos permite ver en tamaño muy grande el ojo. A los oftalmólogos, uno se da cuenta que los ojos negros no son negros, son café oscuro. Entonces, no hay ojos negros, hay ojos café muy oscuros que parecen negros. Y los otros que tienen menos pigmento, pues se ve viendo como azul o verde, de diferente, o gris. El color del ojo lo da esta estructura que se llama el iris. Detrás del iris viene otra estructura que es esta arrugadita aquí, que se llama el cuerpo ciliar. Ahorita vamos a ver para qué sirve el cuerpo ciliar. Y por dentro, formando la capa más interna, está esta capita que se llama la retina, que ustedes sí la han escuchado mucho, porque como ya dijimos, la retina es la que convierte la luz en el impulso que va a transmitirse por el nervio óptico. Entonces, volvemos a repetir, los lentes de aumento positivo en el ojo, que funcionan como unas lupas para poder enfocar, son la córnea y el cristalino. Ya lo dijimos, lo repetimos de nuevo. Hay una diferencia muy importante entre la córnea y el cristalino y es que ya dijimos que la córnea es más externa, está expuesta al aire y el cristalino es interno y además la córnea es estática, o sea, la córnea no cambia su poder de aumento. En cambio, el cristalino vamos a ver que sí puede cambiarlo cuando la persona
tiene menos de 40 años. Y ese cambio del poder, del aumento del cristalino, es lo que se llama el proceso de acomodación. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos al cuento. Aquí tenemos el globo ocular. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Alguien? El cristalino. El El cristalino. Muy bien. ¿Y esto? La córnea. Córnea. ¿Y esta telita de aquí adentro? La retina. La retina. La retina. Entonces miren que si vemos el ojo así cortado, hay una parte que está más adelante, donde está la córnea y el cristalino, y una parte que está más atrás, donde está la retina y el nervio óptico, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros los oftalmólogos, como el ojo tiene bastantes estructuras y tiene bastantes enfermedades que pueden afectar a una parte o a otra del ojo, dividimos el ojo en dos partes grandes. Y entonces le decimos a esta parte del cristalino para adelante, le decimos segmento anterior. Anterior porque está adelante. Entonces, cuando ustedes escuchan que lo va a ver el especialista en segmento anterior, es porque es el especialista en córnea y cristalino. Y si lo va a ver el especialista en segmento posterior, es el de retina y vítreo. ¿Qué es el vítreo? Resulta que ustedes ven este espacio, o sea, ya dijimos que esta telita era la retina, ¿cierto? La interna. Pero aquí entonces miren que quedan como una esfera hueca, como un espacio. Ese espacio grande aquí posterior está lleno con un gel que parece una clara de huevo. Hagan de cuenta clara de huevo. Y eso se llama el vítreo, el humor vítreo. Humor, porque ese fue el nombre que le pusieron en la Edad Media, que significa como una sustancia, por decir algo. Entonces, humor vítreo. El vítreo llena toda esta parte posterior y ahí está pegada la retina. Entonces, ya saben que segmento posterior es el que es especialista en retina y vítreo, y segmento anterior es el que es especialista en córnea y cristalino. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, muy señor. bien. Señor. Entonces, póngale cuidado. Aquí vamos a ver un árbol que está, póngale a 10 metros. Nosotros vemos los objetos porque en todos los objetos se refleja la luz o porque producen luz, un bombillo, por ejemplo. Los otros no producen, sino que la refleja la luz del sol o la luz de algún bombillo que le tengamos por ahí cerquita. Entonces, los rayos de luz llegan a la córnea primero, comienzan como a juntarse. ¿Por qué? Por el poder de aumento de la córnea que ya habíamos dicho, que es positivo. Y llegan después al cristalino y se juntan más todavía. Y eso hace que se vuelvan, como se juntan tanto, pues se unen en un punto. Y eso se llama enfoque. Y este movimiento de los rayos para juntarse se llama convergencia, o sea, convergen. Y si se enfoca justo en la retina, este árbol va a formar una imagen de un árbol chiquitico aquí e invertida en la retina. Y si todo está bien en ese ojo, el paciente va a ver bien. Cuando se cumple esa condición de que los rayos se enfocan donde es, decimos que el ojo es emétrope. O sea, ¿qué es la emetropía? La emetropía es lo normal cuando los rayos de un objeto lejano se enfocan en la mácula sin que este cristalino tenga que hacer ningún esfuerzo. O sea, el ojo está tranquilo, está en reposo. Eso es la emetropía. Si todo está bien en el ojo, este ojo va a ver bien ese árbol. Hasta ahí vamos bien también, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, Una pregunta. Sí. ¿Es cierto que cuando se enfoca, o sea, si uno lo viera, el árbol se vería al revés? Es totalmente cierto. O sea, este es un diagrama simplificado. En realidad, este árbol forma una imagen inversa.
o sea, invertida. El árbol se ve aquí en la retina chiquitico y patas arriba. Pero el cerebro ya sabe y lo vuelve a voltear. Y por eso es que vemos allá cuando interpreta la imagen, el cerebro vuelve, la endereza y por eso vemos las cosas al derecho. Ok, gracias. No, con gusto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que miren que se forma el punto de enfoque en una partecita pequeñita de la retina, no en toda la retina, que es la retina cubre toda esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Ya veremos qué es lo que pasa, porque nosotros tenemos, así como hay unas pantallas de HD de High Definition y hay otras de baja definición, nosotros también tenemos un pedazo de retina HD, pero solamente un pedacito, y el resto de la retina, perdón, no tiene alta definición. Bueno, ahora, pónganle cuidado, vamos a complicar un poco más la cosa. Vamos a cambiar y ya no vamos a ver un árbol, sino que vamos a ver un libro o un celular que está cerquita, porque dijimos que este árbol está por allá a 10 metros. Si un objeto está a 6 metros, si un objeto está a 6 metros o más de distancia, que ahorita lo verán en detalle con el doctor Carlos Julián, pero cuando ustedes lleguen a la clase del doctor Carlos Julián, ya se las van a saber todas, entonces ahí le salen adelante. Muy bien, entonces, este árbol está lejos y por eso esos rayos son así, son paralelos. ¿Sí ven que los rayos son paralelos? Pero si acercamos un objeto, ya los rayos no vienen paralelos, sino que vienen, si es un libro o un celular o lo que sea, cerquita, que esté a 30 centímetros, por ejemplo, ya los rayos vienen separándose, son divergentes. Entonces, ¿qué pasa? Espere que se me adelantó esto mucho. Entonces, póngale cuidado que cuando los rayos son divergentes, como vienen más abiertos, ya no se enfocan en la retina, porque se van a enfocar más atrás, porque vienen más patiabiertos, más separados. Y entonces, póngale cuidado que los rayos se van a enfocar aquí atrás. Y entonces, ¿qué pasaría? Vería mal. Ahí le toca al cristalino trabajar. Se vuelve más gordo, más ancho, y es lo que se llama la acomodación, para aumentar el poder y hacer más convergencia y mover ese foco y enfocar. Entonces, cuando uno ve de cerca, cuando está joven, nosotros los viejos ya no, cuando está joven, el ojo funciona como una cámara de enfoque automático y le toca cambiar el poder del cristalino con la acomodación para poder ver de cerca. Automática, moviendo un músculo que está en esta estructura. ¿Alguien se acuerda cómo es que se llama esta estructura con estos plieguecitos que ya dijimos? ¿Se acuerdan? ¿La mácula? No, la mácula es aquí. Cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar. Entonces resulta que ya vamos a hablar cada vez más del cuerpo ciliar. Aquí vamos a decir que el cuerpo ciliar tiene un músculo que se llama el músculo ciliar y ese músculo tiene que ver con este enfoque que se llama la acomodación. Entonces, la acomodación es el proceso por el cual podemos enfocar los objetos cercanos porque requiere un esfuerzo de enfoque. Listo, hasta ahí vamos a llegar porque lo demás lo van a ver con el doctor Carlos Julián. Ahora volvemos al globo. Dijimos que se llama globo porque parece un globo, es casi redondito. Entonces, espere, perdón que ahora sí vi que alguien levantó la mano y yo no estaba mirando eso. Un momentico, espere un momentico, miro acá. Alguien levantó la mano. Doctor, es que quería preguntar algo. Nosotros, por ejemplo, que nos la pasamos viendo al computador, que es muy cerca, tenemos más propensión a que a la larga el cristalino se nos vaya como atrofiando, por decirlo de alguna Eso manera. es una excelente pregunta. Entonces resulta que, póngale cuidado, volvamos a ver la acomodación. Fíjense mucho en el cristalino. Fíjense mucho en el cristalino. Póngale cuidado al cristalino. ¿Sí ven cómo se ensanchó el cristalino?
esa es la acomodación que de paso esa animación la hice yo. Y me quedó, mejor dicho, súper, ¿sí o no? Bueno, póngale cuidado. Entonces, ese cristalino para que se ensanche, lo hace por su elasticidad intrínseca, o sea, porque el cristalino es así elástico y tiene esa capacidad. Resulta que con los años esa capacidad, como ustedes verán con el doctor Carlos Julián, se pierde, pero se pierde es porque pierde la elasticidad. No tiene nada que ver con que se use o no se use, o sea que no. Así usted, y así haga ejercicios o no haga ejercicios, eso hay unas teorías de que haciendo ejercicios oculares no le va a dar ese problema a la presbicia, que es cuando ya no se puede leer de cerca. Resulta que por más ejercicios que haga o no haga, nada, le da porque le da. La presbicia le da al 99.9999% de los mayores de 45 años. Entonces la respuesta es no, no se daña por usarlo mucho, ni se daña por no usarlo tampoco. La única forma que tendríamos de hacer que el cristalino no se nos endurezca y deje de funcionar para la acomodación sería cumplir años de para atrás, pero eso todavía no se puede, entonces ni modo, o sea que nos toca irnos haciendo a la idea de que llegaré al momento que todo el mundo no puede leer, casi todo el mundo. Ahorita veremos que sí hay unos que siguen leyendo sin gafas, pero después eso se lo explicará el doctor Carlos Julián. Pero digamos que los que ven bien de lejos tienen que hacerse a la idea que llegará el momento en que necesitan gafas para leer, a no ser que nos inventemos cómo evitar que el cristalino se endurezca, pero no está cerquita, está lejos todavía. Bueno, alguien más preguntó, Elmer, iba a preguntar Doctor, algo. una pregunta. Sí, señor. Claro. En cuestión de, digamos, como en mi caso, que yo soy paciente de cirugía refractiva, tiende Sí. a influir mucho la edad, digamos, después de los 40, la presbicia, sí o sí me va a dar, o va a haber algún cambio más en mi ojo por haberme hecho la cirugía. Esa es una excelente pregunta. Póngale cuidado, ya estamos hablando de temas un poco más complejos. Entonces, dijimos que a todos los humanos tienen cambios en el cristalino y se va endureciendo el cristalino, eso le pasa a todo el mundo. Pero por diferencias que ya explicaremos más adelante, el doctor Carlos Julián lo va a explicar, los miopes tienen una ventaja y es que los miopes no necesitan acomodar casi de cerca o nada o casi nada. Y por eso es que los miopes, ustedes van a ver que las personas miopes, mejor dicho, voy a hacer algo, un momentito. Están viendo a mí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, póngale cuidado. Señor. Por eso es que los miopes, presbitas, o sea, los mayores, porque la presbicia, como veremos con el doctor Carlos Julián, es después de los 40, 42, 45 años. Un miope de 48 años, 50, ustedes van a ver qué hace esto, póngale cuidado. Va a leer el celular y llega y hace esto. ¡Chun! Se quita las gafas, porque al quitarse las gafas queda miope. Y los miopes, ya explicará el doctor Carlos Julián por qué siguen leyendo de cerca sin gafas hasta muy avanzada la vida, a pesar de que no puedan acomodar. Pero bueno, volviendo al cuento de qué tiene que ver la cirugía refractiva con la presbicia. La presbicia es esa pérdida de la acomodación por endurecimiento del cristalino después de los 40 años. ¿Ahí volvieron a ver mi pantalla o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. O sea, están viendo el ojo ahí acomodando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que uno haga en la córnea, que es donde hacemos la cirugía refractiva, aquí con un láser cambiamos la forma de la córnea, no interfiere con el proceso natural de la presbicia. O sea, al que operamos en la córnea le va a dar presbicia, le va a dar. Pero hay una cosa que a veces por el cambio de forma que hacemos en la córnea, sobre todo en los que se operan de hipermetropía, que ya veremos qué es eso, resulta que a pesar de que no acomoden, tienen algo de visión cercana como mejor, un poquito mejor. Pero para responderle a Elmer, en general,
sí le va a dar presbicia y sí va a tener que usar gafas como todo el mundo, después de los 40 o 45 años. O sea, Listo, doctor, muchas gracias. no, con gusto. Esa cirugía, digamos que no puede detener ese otro proceso. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? Estamos hablando de del hemétrope, del cristalino, de la córnea y de la acomodación. Pero a ver qué horas son. Ya estoy retrasado, mejor dicho. Doctor Carlos Julián ya está ahí, ¿cierto? Hace rato. Pero bueno, afortunadamente hoy tenemos Aquí estoy, doctor. Afortunadamente hoy tenemos un rango de tiempo, un margen de tiempo amplio. Bueno, entonces, seguimos. Dijimos que el globo ocular es como esta formita de globo, y ya dijimos que hay una capa externa que es la esclera, la córnea, una capa interna que está por el cuerpo ciliar, el famoso cuerpo ciliar que ya lo hemos mencionado, y hay otra capita aquí que se llama la coroides, y la capa interna que ya dijimos que era la retina, y adentro estaba el vítreo. Entonces, este es el segmento anterior. ¿Se acuerdan que decíamos que es la parte más delantera del ojo? Y entonces ya vamos a analizar un poco más en detalle este tema del segmento anterior. ¿Qué es esta estructura? Bueno, ahí dice, pero díganme. La córnea. La córnea. Córnea. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De color verde acá. Iris. Y en el centro de ese está el hueco que es la pupila. Ahora, ¿por qué la pupila se ve negra? Porque el ojo es una cámara oscura, entonces le entra muy poquita luz. Y por eso, ¿y por qué le entra poquita luz? Porque para que se proyecte bien la imagen, tiene que estar oscuro. Es como cuando proyectamos la imagen en un teatro. Tiene que estar oscuro para que se vea bien la imagen proyectada, porque a la larga estamos proyectando con estos lentes la imagen allá en la mácula. Entonces miren que el iris es plano, ¿cierto? Como un piso, por decir así, y en cambio la córnea es como una cúpula, lo que habíamos dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Que entre esta córnea y este iris hay un espacio, ¿cierto? Todo este espacio tiene un nombre, se llama cámara porque es un espacio anterior. Entonces ya sabemos, aprendimos otra cosa, la cámara anterior. Y detrás del iris hay otro espacio chiquitico que se llama cámara posterior. Por ahora solamente sepamos que hay un espacio chiquitico aquí que se llama cámara posterior, que está delante del cristalino y detrás del iris, que está el hueco de la pupila y después viene la cámara anterior. ¿Por qué va a ser importante? Ángulo que se forma en esta córnea, este iris, y eso lo llamamos el ángulo de la cámara anterior, porque esta es la cámara anterior. Y aquí atrás ya dijimos que estaba el vítreo y por eso todo esto de atrás se llama la cámara vítrea. Si vemos el ojo de frente, entonces la córnea no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues porque es transparente, pero ahí está encima la córnea. Vemos la pupila, que es el hueco negro, ya dijimos que se veía negro. Vemos el iris y donde se une la córnea con la esclera, que la esclera está cubierta por una telita transparente, casi transparente, que se llama la conjuntiva. Donde se une es lo que se llama el limbo. Entonces, la córnea no la vemos, aunque sí refleja. Si ustedes se miran en los ojos de otra persona, se ven reflejados. La parte del ojo que está reflejando la parte del ojo que los está reflejando a ustedes es la córnea, que funciona como si fuera un espejito también. Y aquí vemos una foto. Entonces, miren, esta es una foto de una córnea normal. Entonces, miren que su forma, primero, como decimos también, por supuesto, hay una parte de la luz que entra al ojo, pero hay una parte de la luz que se refleja y por eso se ven esos reflejos en la córnea. Y miren que la forma es casi como una esfera redondita. Esta es una córnea normal, transparente, redondita, y es una córnea normal. No se ve cuando lo vemos de frente, pues porque es transparente. ¿Qué pasa? Que la forma de la córnea se puede alterar, se puede cambiar, se puede dañar. Y entonces miren esta córnea.
¿Sí ven que está como puntiaguda, como con una barriga, con una punta? Esta córnea se debilitó y se deformó. Y eso se llama queratocono. Queratocono. Esa enfermedad es relativamente frecuente y la tratamos bastante y ustedes la tienen que saber. Queratocono. Todo lo que es quera quiere decir córnea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la córnea es como si fuera un cono, porque efectivamente miren que es como cónica. Hay otra cosa de la córnea es que no es una estructura de una sola capa, sino que tiene muchas capitas. Una de esas es el endotelio corneal, que es esta última capita, unas celulitas de la córnea que son muy importantes para mantenerla transparente. Cuando se daña, nos toca hacer trasplantes de córnea. La córnea se puede cambiar, se le puede quitar o toda la córnea o una partecita y ponerle la de un cadáver como donante. Eso lo veremos con el doctor Berrospi posteriormente. Y nosotros, para poder ver la córnea y para poder ver bien el ojo, pues tenemos que agrandarlo. Y por eso es que usamos esto, que es un microscopio binocular, porque tiene dos oculares, vemos con ambos ojos. Aumenta bastante las cosas y nos permite hacer lo que llamamos cortes ópticos, con una hendidura de luz. Y por eso lo llamamos lámpara de hendidura, porque genera una hendidura de luz o biomicroscopio. ¿Qué es eso de la lámpara de hendidura o biomicroscopio? Un microscopio que nos permite ver grande el ojo y permite hacer cortes de esas estructuras. Y entonces, por ejemplo, aquí le hacemos un corte a la córnea. Y miren que esta córnea también se ve deformada. No se ve redondita, sino se ve como más puntiaguda aquí, más curva, y aquí como más delgadita. Esto es otra cosa parecida al queratocono, otra enfermedad de esas que llamamos ectasias. Ectasias son deformaciones de la córnea. El iris, ya dijimos que es el que le da color al ojo, verde, azul o café, y en el centro tiene la pupila y es muy importante. ¿Por qué? Porque controla la cantidad de luz que entra al ojo. Si uno alumbra el iris, la pupila se vuelve más pequeñita para que no entre tanta luz. Y al revés, si le bajamos la luz, pues se agranda, porque necesita que entre luz para que forme la imagen. Y aquí volvemos al ángulo. ¿Se acuerdan del angulito de la cámara anterior? Resulta que en el angulito hay una cosa muy importante que es como una rejilla. Hagan de cuenta la rejilla de un sifón, de esos rejillas en el patio. Esa rejilla es importante porque por ahí va a salir un líquido que llena la cámara posterior y la cámara anterior. Lo que se llama acuoso. No es humor vítreo, el humor acuoso, porque es como agua, a diferencia del otro que es como una gelatina. Eso ya lo vimos, el cuerpo ciliar, para decir simplemente que además del músculo, resulta que el amigo cuerpo ciliar es muy importante porque produce el humor acuoso ese que estamos hablando. Y este es el cristalino, que ya también lo mencionamos mucho, que es importante. Ya dijimos que es el de la acomodación también, pero aparte de que se endurece y pierde la acomodación con los años, resulta que se pone opaco. Y si se pone opaco, pues no funciona, porque acuérdense que tiene que pasar la luz por ahí. Y eso es lo que se llama la catarata. Aquí es una foto tomada en lámpara de hendidura, donde aquí vemos la córnea, un perfil de la córnea, y aquí vemos un perfil del cristalino de color normal. Este es el color normal, como casi transparente del cristalino. Con el tiempo, ya veremos después, cuando veamos lo de catarata, se puede poner opaco con los años. Y la retina es una cosa muy complicada. Tiene una cantidad, mire todas las capitas que tiene, muchas células. Lo importante es que es la que convierte la imagen que se forma en el estímulo nervioso. Y la vemos de frente así. Entonces, esto es como, si vemos a través de la pupila, veremos esto. Esta es la cabeza del nervio óptico. Ya dijimos que es el cable que une el globo con el cerebro. Y entonces lo vemos aquí por donde sale el nervio. Vemos unas venitas y unas arterias, unas arteriolas, y vemos una manchita central acá más oscurita. Esta manchita
que se llama la mácula. Es una parte de la retina y es importante porque es la de alta definición. ¿Se acuerdan que decíamos que solamente una parte tiene alta definición? Vamos a hacer una prueba, póngale cuidado. Ustedes van a mirar, van a ver, ahí están viéndome a mí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, miren Sí, abajo, miren abajo el icono del micrófono. ¿Sí ven el micrófono abajo? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Bueno, fíjense señor. y díganme si lo ven clarito. ¿Lo ven clarito el icono del micrófono? Sí. Sí, señor. Perfecto. Ahora van a ver arriba, en donde tengan las pestañitas, ahí que dice Meet. ¿Sí ven arriba que dice Meet? Que sale el icono arriba en las pestañas del navegador. Sí. Y en la pestaña, ahí dice Meet. Ven clarito ahí el icono de Google Meet y ven Meet clarito, ¿cierto? Sí. Ahora hagan esto. Miren fijamente ahí arriba Meet y sin mover los ojos, traten de ver el micrófono abajo, sin mover los ojos. Y díganme qué pasa. Se ve borroso, desenfocado. No, Me mareo. exacto. ¿Cómo? Me mareo. ¿Te marea? Pero miren Meet y trate de ver abajo si ve el Está micrófono. embarazada. No se ve. No, doctor, eso No se ve. No se puede ver. No se puede ver nada. Simplemente no se ve. Se ve un manchón allá. O sea que Por ahí debe estar. demostramos que nosotros vemos bien, es un pedacito así nomás, que es la mácula, la proyección de la mácula. Todo el resto lo vemos, pero borroso. Vemos un manchón ahí. Lo que pasa es que el cerebro nos dice mentiras y nos hace creer que vemos mejor, pero eso ya otra cosa. La parte de alta definición es de la visión con la que reconocemos caras, leemos, con la que vemos los símbolos, los signos, y que vemos claramente es la del centro, la mácula. Bueno, entonces ya casi vamos a terminar. Espere, Carlos Julián. Sí, sí. Entonces, esa es la parte de alta definición. Entonces, ¿qué pasa con la retina? Resulta que la retina tiene otro problema, o tiene un problema grave. Vamos a mirar esta animación que encontré esta mañana y que me pareció muy buena. Entonces, miren. A ver qué pasa, que no me quiere correr. Y ahí están bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, no quiere correr. Espere a ver que ahí está como buscándola. Entonces, acuérdense de que el vitrio está ahí pegado a la retina, ¿cierto? Y que la retina es esa capita interna. Voy a mirar a ver si logro correrla. Si no me toca buscarla en el... No, está como muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Que entre el vitrio y la retina, voy a buscarla y se las presento por fuera más bien. Entonces, entre el vitrio y la retina hay una interacción porque el vitrio está pegado a ciertas partes de la retina. Y resulta que en un momento dado, ese vitrio puede literalmente jalar la retina. Y la retina es delgadita y es débil. Y entonces, cuando el amigo vitrio jala la retina, la puede desgarrar, como si cogiéramos un papel de colgadura y la arrugáramos un poquito y lo tiráramos, pues lo rompemos. Eso es lo que pasa. Esperen, les comparto aquí. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces póngale cuidado. Este
Esta es la esclera, este es el segmento posterior. Y miren ahora sí, miren cómo el vitrio comienza como a moverse, comienza a tirar la retina en este punto y comienza a desgarrarla. Miren que ahí se levantó un pedacito de retina. Eso es lo que se llama un desgarro. ¿Y qué pasa? Que cuando se desgarra la retina se comienza a soplar, a desprender. Ese es el famoso desprendimiento de retina. Entonces miren cómo aquí, entre la esclera y la retina se va formando, y aquí realmente está la coroides, entre la coroides y la retina se va formando un espacio. Miren cómo se va formando ese espacio. Ese es el famoso desprendimiento de la retina, que es una cosa grave. Y entonces cuando la retina se desprende, pues no funciona bien, se daña, se va dañando y afecta la visión. Por eso eso es muy delicado. Entonces, ya también lo verán con el doctor Carlos Mario en detalle lo del desprendimiento. Entonces miren aquí cómo se ve un desgarro. Esto fue donde se desgarró la retina. Y hoy en día, si vemos un desgarro, pues le hacemos esto, unos disparos alrededor como para sellar, como para pegar, para que no se vaya a desprender. Y cuando se desprende se ve esto, se alcanzan a ver como una bolsa ahí, en lugar de verse pegadita, como si fuera el papel del colgador en una pared, se ve soplada, se ve levantada, y eso es grave. La retina también puede sufrir de hemorragias y de otras enfermedades en la diabetes, como aquí que se ve, miren que no se ve la mácula porque se ve pura sangre. Y se arruga también y se desprende por la diabetes. Eso es muy importante. Y también se puede dañar esta parte que, ¿se acuerdan cómo se llama esta parte de la retina? ¿La mácula? Mácula. La mácula, perfecto. Entonces, ¿qué pasa a este paciente que tiene sangre ahí en la mácula, tiene una mancha ahí en la mácula? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con la visión? ¿No va a pasar? ¿No se va a enfocar? Se le daña la visión. Ya no es de alta definición. Ve muy mal ve porque se le dañó preciso donde vemos mejor. Esas son las que se llaman las maculopatías, que también las verán después. Bueno, para terminar, el nervio óptico ya dijimos que era el cable que está formado por 1.000.000 de cablecitos. O sea, es un cable grande, pero que está formado por 1.200.000 cablecitos chiquitos. ¿Y qué pasa? Que esos cablecitos chiquitos, que se llaman axones, se dañan cuando se incrementa la presión interna del ojo, que tiene que ver con el humor acuoso. Vamos a ver si esta me corre, tampoco va a correr. Entonces, ¿se acuerdan del humor acuoso que está producido por el cuerpo ciliar? Entonces, ese humor acuoso recorre el segmento anterior, pero sale del ojo. O sea, se produce en una parte, por otra parte, se mantiene en equilibrio. Entonces, pongan cuidado. El humor acuoso, no, tampoco me corrió, un segundito, definitivamente, a veces aquí sí va a correr. Listo. Entonces, miren cómo se produce en el cuerpo ciliar, si en la flechita pasa por la pupila, llega a la cámara anterior y sale por el ángulo, por el sifón ese que decíamos que se llama la malla trabecular. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Todo el día hace eso. Pero puede haber un problema aquí y no sale. Y hay un error de diseño en el ojo, que a pesar de que no salga el humor acuoso, se lo siguen inyectando a la fuerza el cuerpo ciliar y eso aumenta la presión, por supuesto. Y esa presión aumentada, que es esta flecha que vemos acá, daña los cablecitos esos que forman el nervio y entonces la información de la retina no pasa, porque si se daña el cable, y eso es lo que se llama glaucoma, que ustedes lo van a ver después en detalle con el doctor Gustavo. Entonces, cuando se alteran los cablecitos, el nervio va cambiando, porque entonces, claro, si se pierden cables, pues se va formando un hueco, y por eso se agranda eso que se llama la excavación, que es un hueco en el nervio porque se están perdiendo los cables. Al final queda un hueco gigante y no quedan cablecitos. Ese es el glaucoma. Y también el nervio óptico más para atrás tiene unas conexiones hasta llegar al cerebro. Entonces, todo esto
del nervio óptico para atrás y esos nervios hasta el cerebro es lo que estudian los neurooftalmólogos. Entonces, todo esto es complicado, entonces por eso ellos tienen que dedicarse a estudiar todo esto. La lágrima, el ojo tiene que mantenerse húmedo obligatoriamente. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Pues Sí, señor. entonces es obligatorio que el ojo esté húmedo porque no se daña. Y por eso nosotros tenemos unas glandulitas, una principal y otras pequeñitas que producen lágrima todo el día. Y esa lágrima circula, moja el ojo y sale por unos punticos chiquitos que son unos sifoncitos que la sacan del ojo a la nariz. Por eso cuando la gente llora por alguna cosa, le sale por la nariz también, porque si hay mucha lágrima, pues se va y le sale por la nariz. Y es importantísimo que esa agüita, esa lágrima esté todo el día funcionando bien. Tiene varias capas, porque si no funciona bien, pues es lo que se llama el ojo seco. Y también lo verán ustedes más adelante. Y en el párpado uno tiene unas glandulitas que se llaman las glándulas de meibomio, que producen un aceitico. Ese aceitico normalmente es un aceitico transparente. Aquí vemos los punticos bonitos, estos punticos de las glandulitas, y esos punticos producen como un aceitico, como, haga de cuenta, un aceitico transparente. También se dañan esas glándulas y pueden producir como un sebo. ¿Sí ven esto? Entonces eso no sirve. Eso se llama una meibomitis, porque se tapan las glándulas del párpado y no producen el aceitico. Bueno, básicamente eso era lo que quería hacer como un recorrido inicial. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Esa presentación estuvo increíble. Queda uno antojado. Bueno, pues aquí tendrán mes y medio para que sigamos en Que la clase no termine. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con el doctor Carlos Julián. Doctor Carlos Julián, tratemos de compartir pantalla a ver cómo nos va. Y estamos 125. Bastantes. Sí, señor doctor, creo que habían como 2 preguntas, me parece. Sí, eso iba a decir. Buen detalle. Sí. Y a mí se me olvidó mirarlo de la mano. Bueno, la doctora Mónica. Doctor, yo quería saber por qué se puede desprender la retina. Usted decía de alguna enfermedad, pero ¿algo más? Sí, lo que pasa es que hay una charla de desprendimiento de retina. Entonces ahí hablaremos en detalle. Pero digamos que hay diversas causas y un factor de riesgo importante es la miopía alta. Y también puede ser por golpes. Pero después el doctor Carlos Mario va a hablarnos en detalle. Y Elmer también iba a preguntar algo. Sí, señor, buenas tardes, doctor. Necesariamente para ver el fondo de ojo, la retina y exactamente la mácula, ¿hay que hacer la dilatación pupilar? Es una muy buena pregunta. Entonces, sin dilatar se puede ver el polo posterior, o sea, la parte más central donde está la mácula, el nervio y eso, y alguna partecita de la media periferia, se llama eso. Pero para poder ver bien toda la retina, obligatoriamente sí toca dilatar. O sea que se puede ver parcialmente, pero para verla bien hasta el final, toda, sí hay que dilatar. La doctora Ángela, doctor. Con mucho gusto. Doctora Ángela. ¿No? Vale, la doctora Ángela iba a hacer alguna pregunta. Edwin David. Sí. Sí. Sí, iba a hacer una pregunta. Iba a preguntar sobre el queratocono, si eso también lo produce frotarse mucho los ojos. Tiene exactamente uno de los factores de riesgo importantísimo identificado de cono es el frotarse los ojos, por eso es malo. Claro que también vamos a hablar de queratocono más adelante, pero por ahora es importantísimo dejar claro que hay que recomendar y que no hay que frotarse los ojos y evitar que los niños se froten los ojos. Gracias. Carlos Julián. David. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que quisiera saber el daltonismo, qué es lo que sucede con esta enfermedad, o sea, qué parte está afectada o por qué se da.
Bueno, el daltonismo es una enfermedad genética en la cual las celulitas que se llaman fotorreceptores de la retina, que convierten la luz en el estímulo, tienen que tener ciertos pigmentos especiales para poder hacer eso y genéticamente están fallando esos pigmentos y entonces no ve ciertos colores. Ese es el daltonismo. Hay varios tipos y entonces no puede ver los colores igual que los vemos los que tenemos los pigmentos completos y puede confundir ciertos colores. Hay varios tipos, pero básicamente eso es y es de origen genético. O sea, es hereditario esas alteraciones de la visión de los colores. Gracias. Con gusto. Marce León. Buenas tardes, doctor. Tengo una Buenas inquietud. tardes. Cuando las optómetras aplican cicloplegia, tengo entendido que detienen el cuerpo ciliar, ¿es correcto? Es correctísimo y el doctor Carlos Julián ahorita nos va a hablar de eso. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Alejandro Valencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Usted hablaba acerca del queratocono. Tengo también una duda, me pasó que es con un paciente acerca de una úlcera corneal. ¿Eso a qué se debe? La úlcera corneal es, digamos, generalmente hay un trauma previo, un golpe, un rasponazo o algo y se mete un microbio, puede ser un hongo, una bacteria o una ameba y comienza a infectar la córnea. Esa es la úlcera corneal y comienza a dañar la córnea. Eso es grave. Entonces, generalmente hay un trauma o un microtrauma previo, o se golpeó, o se raspó, o es usuario de lentes de contacto. Ese es uno de los riesgos del lente de contacto cuando se usa mal, pues hay que usarlo bien para evitar ese riesgo. Entonces, si se infecta la córnea y es muy delicado. Eso también lo veremos más adelante en más detalle. Vale, gracias, doctor. Con mucho gusto. Liliana Coronel. La última, porque ahora sí ya el doctor Carlos Julián sigue. Hola, doctor, buena tarde. Doctor, una pregunta, que es que pues, yo conozco, hay personas que tienen como en la esclera una bolita de grasa. ¿Eso a qué se debe? Sí. Si es al lado, como hacia pegadito a la córnea, ese nodulito es una reacción, digamos, que parece como si fuera grasa, pero es un cuadro degenerativo que se pone a veces un poquito amarillo y crece un poquito, que se llama una pingüécula, que se debe a la exposición al medio ambiente, al sol, al viento, y eso hace como una reacción que degenera la conjuntiva y crece ese nodulito, que se llama pingüécula, que si crece más y se mete a la córnea es lo que se llama el terigio. No, doctor. Que se mete. No, doctor, es al otro lado, al lado temporal. También puede ser lo más probable. Es una bolita de grasa, usted la ve y es como amarilla. Entonces, lo que pasa es que las pingüéculas pueden crecer y tornarse como amarillitas. Eso puede ser un tumor dermoide, pero eso lo ven después, Alejandro, el tumor dermoide, sí. que es amarillito. Es un adulto que tiene esa lesioncita. Sí, señor. Pero la tiene desde niño. No sé, doctor, si desde niño o no, pero ahorita se le notan un poquito más. ¿Y la tiene en ambos ojos? Sí, señor, en ambos ojos y el lado temporal. Dígale que vaya al consultorio y usted le cobra la consulta. No. Bueno, entonces muchas gracias, doctor Carlos Julián. Por favor, compartamos. Bueno, muy buenas tardes. Quiero confirmar si están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, doctor. Ahí ya se está viendo modo presentación, ¿cierto? No, señor. Todavía no, señor. Presentación. Vaya a la parte de abajo y mire el que la no vea pantallita grande. El que no vea la pantalla puede hacerle con el pin, como una imagen de un chinche pequeñito ahí para que cuando vea la pantalla la grande. Listo.
Voy a compartir nuevamente. Estoy aquí tratando de compartir nuevamente la presentación. Déjala donde estaba y en la parte de abajo del computador hay una pantallita de televisión, la toca y ahí se le hace plena la imagen total. Sí, señor, listo. Sí, ya le hice. Ya está compartiendo. ¿Ya está compartiendo? Sí, señor. A ver. Ya se debe empezar. Ya lo veo en presentación. A ver. Ya. Entonces aquí le hago el pincito ese para verlo en grande. Sí. Ya estamos viendo su escritorio, sí. Están logrando la pantalla, muy bien. Compartió Aquí toda la ya pantalla, están. ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, ahí la vemos en pantalla completa. Perfecto, muchas gracias y me escuchan bien también. Bueno, muy bien. Los que no vean la pantalla, búsquenlo como Carlos Julián Rodríguez presentación, le hacen clic ahí y ahí se les crece. Carlos Julián Rodríguez presentación. Bueno, muy bien. Adelante, doctor Carlos Julián. Bueno, muy buenas tardes. Para los que no me conozcan, pues yo soy Carlos Julián Rodríguez. En el día de hoy, pues vamos a hablar de los defectos refractivos, de las ametropías, que pienso yo que es de las cosas que más nos preguntan en general los pacientes. Entonces, pues este es un tema bastante sencillo, pero también es muy importante. Como ya habíamos visto con el doctor Tello, pues él nos habló de la emetropía. Aquí vamos a hacer una pequeña condensación de lo que nos dijo el doctor. Básicamente la emetropía es que hay una proporción en cada una de las partes del ojo, tanto de la córnea como del cristalino, como en el humor acuoso, hasta que llegue la imagen a la retina. Bien, tenemos que la córnea tiene una potencia, que es lo que hacemos cuando hacemos la queratometría. Tenemos el cristalino, que también tiene otra potencia y es el que se encarga de la acomodación que ya nos había hablado el doctor Tello. Y finalmente las imágenes llegan a la retina y tiene un tamaño del ojo. Entonces el tamaño del ojo pues va acomodado también a las diferentes estructuras y a la forma como está llegando la luz al ojo para que podamos tener esa imagen en la mácula y tener esa visión, como nos dijo el doctor, en HD. Carlos Julián, pues acá vemos, doctor. La voz tuya se oye toda como martillada. Si apagamos las cámaras de televisión, ¿no vamos a tener mejor la voz, Alejandro? Sí, puede mejorar. Podría ser, sí, señor. Porque somos bastantes. ¿Ya se escucha un poco mejor? Sí, señor. Listo, no. Muchas gracias. Doctor, ¿Y ¿se ahora? está hablando por manos libres? Mejor sin No, manos libres. No, estoy sin las manos libres. Ya se te oye mejor. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que la emetropía es la proporción, la perfecta relación en las estructuras del ojo con el tamaño del ojo y la forma como están ingresando las imágenes para que se nos formen en la retina o en la mácula para lograr esa visión en alta definición. Eso es lo que está bien en el ojo. Y esa palabra pues proviene del griego, que significa vista proporcionada. Bien. Entonces acá pues tenemos una cosita para ti. Sí, señor. E quiere decir igual. Metros, medida, y opía quiere decir ojo. Es decir, un ojo con igual medida. Exactamente, sí, señor. Eso es. Acá tenemos la imagen en donde vienen todos esos rayos, las imágenes que nosotros estamos percibiendo y que vienen del infinito,
y nos da esa visión de lejos clara. Bien, como ya lo hemos visto anteriormente, cuando nosotros estamos mirando de cerca, toda esa luz y todas esas imágenes se nos corren hacia atrás. Si nosotros no tuviéramos ese efecto de la acomodación, esa capacidad de acomodar antes de los 40 años, veríamos estas imágenes así borrosas. Entonces, así más o menos es como fue un paciente hemétrope que tiene presbicia. Pero las personas que no tienen o que no tenemos presbicia, pasa esto que se llama la acomodación. Quiero que por favor nos fijemos en la imagen aquí abajo donde está el cristalino y fíjense cómo cambia el grosor del cristalino. Inicialmente es un lente que está plano, por decirlo de alguna forma, y cambia su estructura, se engrosa mucho más, como si fuera una lupa, para poder enfocar de cerca y darnos esa imagen nítida. Y es por eso que muchas personas logramos ver de lejos y de cerca adecuadamente, porque tenemos ese proceso de acomodación. Bien, si llegan a ir teniendo preguntas durante la presentación, pues lo pueden ir haciendo, pueden abrir su micrófono y lo pueden ir haciendo y lo vamos despejando de una vez. Cuando nosotros nacemos, tenemos un tamaño de ojo y a medida que vamos creciendo, pues ese tamaño también va cambiando. La idea del ojo y de cómo está diseñado el cuerpo humano es que el ojo cuando crece logre la hemetropía, y esto es lo que comúnmente llamamos proceso de hemetropización, es decir, el cambio que va teniendo el ojo en su tamaño para lograr volverse hemétrope. Cuando nosotros nacemos, pues tenemos el ojo más pequeño y esos rayos nos llegan más atrás y nacemos con un poco de... Doctor Carlos Julián. Sí, señor. Ay, es que sí se escucha entrecortado, ¿cierto? ¿Será que usted está conectado con qué? ¿Con el internet del Wi-Fi? ¿Será que con el, con el celular intentamos a ver? Intentemos, listo, doctor. Intentemos a ver, sí. Otra cosa, de pronto, doctor Carlos Julián, usted está de pronto al lado de la ventana y de pronto el viento le está generando la intermediación. Sí, ya cerré precisamente todo por si algo. Permítame, ya me conecto acá rápidamente. Con los datos, a ver si de pronto sí. Un momento. Bien, ya estoy acá. Parece que está conectado doble. Sí, hay que... Ya voy a silenciar una vez. Hay que desconectarse de un lado. Ahí ya se logra ver. Sí, y se escucha mejor. Sí, se oye mejor. Listo, perfecto, ahora sí. Sí, preciso hoy hemos tenido así como complicaciones por acá con el internet, ha estado como lento, pero ya, solucionado. No, pero ahorita sí estamos bien. Perfecto, continuemos. Gracias. Muy bien, entonces, retomando, les decía que nosotros cuando nacemos tenemos un tamaño de ojo más pequeño y el ojo, a medida que vamos creciendo, pues el ojo también va cambiando su tamaño, también va creciendo buscando la hemetropía, y eso es lo que conocemos normalmente como proceso de hemetropización. Si ustedes se fijan acá hacia la derecha, están los milímetros con los que más o menos nacemos todos los seres humanos, inicialmente con un ojo pequeño de más o menos 16 milímetros, y se considera normal el tamaño del ojo hacia los 24 milímetros para que el paciente sea hemétrope y logre tener ese neutro o ese cero en la fórmula refractiva. Bien. Ya
sabiendo que la metropía es la proporción del ojo y sabiendo que es lo normal dentro del ojo y el proceso de metropización, ahora sí ya vamos a entrar un poco más en materia sobre las ametropías y pues recordamos lo que nos decía el doctor Galvis. La ametropía pues significa esa desigualdad, ese cambio en alguna estructura o en alguna parte del ojo que nos genera esos defectos refractivos. Bueno, dentro de los defectos refractivos tenemos la miopía, tenemos la hipermetropía y tenemos los astigmatismos. Se pueden remontar un momentico a la época del colegio, cuando veíamos el plano cartesiano y donde teníamos que la línea base era el 0 y hacia la derecha todo lo poníamos en positivo, perdón, todo lo poníamos en positivo y hacia la izquierda todo lo poníamos en negativo. Bueno, acá va a ser similar y esa es la misma medida que tenemos nosotros para formular los anteojos, los lentes de contacto o la cirugía refractiva. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que en las fórmulas ponemos +1, +2 o +3 cuando son hipermetropías, -1, -2 o -3 cuando son miopías y positivos cuando son hipermetropías. Y en los astigmatismos ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, empezando con la miopía, que es una de las más conocidas, sabemos que el síntoma principal de la miopía es la visión borrosa de lejos. Bien. Fíjense que así es como ve un paciente miope. El paciente miope, las imágenes que vienen del infinito, que vienen paralelas, no se enfocan exactamente en la mácula, sino que se enfocan antes de la retina. Bien, como podemos ver acá en esta imagen. De la misma manera, como teníamos en el paciente métrope, el sistema óptico se corre hacia atrás cuando estamos mirando de cerca. Es decir, que cuando nosotros miramos al computador, al celular, cuando miramos un texto, pues esas imágenes se corren y en el caso del miope, coincidencialmente le va a llegar a la mácula o a la retina. Por eso es que el paciente miope logra ver bien de cerca, porque esos rayos se empiezan a volver, pasan de ser paralelos a ser divergentes, o sea, se van hacia atrás, como ya bien nos comentó el doctor Tello. Muy bien. Los síntomas principales del paciente con miopía es la mala visión de lejos, eso pues ya lo sabemos. El paciente miope, así es como ve generalmente, y por eso el paciente miope tiende a quitarse las gafas para ver de cerca, sea que tenga presbicia o no tenga presbicia, porque el paciente miope siempre se va a sentir más cómodo leyendo de cerca sin gafas. Realizan algo que se llama efecto estenopeico, que es como vemos en la imagen del niño, ese es entrecerrar los ojos, es arrugar los ojos para poder enfocar. En el auditorio, los que sean miopes, pues saben que cuando entrecierran los ojos, mejoran esas imágenes y logran enfocar de manera más adecuada. Así es como el paciente miope que ya ha usado gafas sabe que le está empezando a cambiar la fórmula. Y de paso, pues entrecerrar los ojos les genera dolor de cabeza porque todo el tiempo están haciendo ese esfuerzo y por eso es que al paciente miope cuando le cambia la fórmula también le duele la cabeza. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, Cristian. Sí, señor. Gracias, doctor. Qué pena, doctor. Yo hacía ese movimiento para enfocar, pero ya ahora ya no me funciona. ¿Eso es, digamos, momentáneo o eso es ya no se puede hacer en la práctica? El efecto estenopeico funciona cuando la fórmula no está corregida. Pues, si usted tiene la fórmula bien corregida, el efecto estenopeico no debería generar mucho cambio. De lejos, ¿no? No, yo lo hacía sin gafas. O sea, digamos, un momento que no tenía las gafas y hacía tratar de enfocar, pero ya ahorita ya no me funciona. Si ahorita lo hace sin gafas y no le funciona, o le aumentó mucho más la miopía, o le bajó, si es que sí era miopía. De pronto puede ser que sea un astigmatismo, algún otro tipo de alteración que hubiera permitido que le mejorara el enfoque ahí. Gracias, doctor. Bueno. El paciente miope pues prefiere las actividades de cerca precisamente porque ve mucho mejor de cerca, ¿sí? Tiene su visión más clara de cerca y por eso antiguamente, antes de que aparecieran como tal los computadores y los celulares, generalmente el paciente miope o el que tenía gafas
era el que le decíamos en el colegio, pues el ratón de biblioteca, ¿no? Era el que se la pasaba estudiando, se la pasaba leyendo todo el tiempo. Actualmente ya no aplica tanto porque es que ahora todo el mundo, miope o no miope, pues está con el celular haciendo prácticamente todas las actividades y más en esta época de pandemia. Y pues es la presbicia compensada, o se dice que el miope tiene su presbicia compensada no porque no tenga presbicia, sino porque al quitarse sus gafas pues puede leer. No sé si de pronto en su familia tengan abuelitas que puedan bordar sin gafas, puedan tejer sin gafas y ellas se sienten cómodas porque pueden ver de cerca sus libros de oraciones, sus tejidos, sus bordados sin ningún problema y reconocen las cosas de lejos pues por la voz, porque ya conocen a los hijos, porque ya conocen el espacio, ¿sí? Entonces, en este caso del paciente miope, la presbicia se compensa porque no dependen tanto de la formulación de unas gafas o de unos lentes de contacto para ver de cerca. Recordando un poquito el proceso de metropización que hablábamos al principio, en el miope pasa algo bastante importante y bastante curioso, que es lo que estamos tratando con el tratamiento de miopía de corregir o de detener un poco, y es que el ojo crece de más. El ojo en el paciente miope empieza a hacerse más largo y más largo, y entonces entre más largo está el ojo, pues más desenfocados o más lejos de la retina van a estar esos rayos de luz que vienen del infinito. Bien, son pacientes, decíamos que 24 más o menos era el promedio de longitud del ojo, pues pueden ser pacientes que les crece 25, 26, 27 milímetros. Cada milímetro le da más o menos como 3 dioptrías de fórmula al paciente. Entonces uno podría pensar que 2 milímetros no es mucho. En el caso de un paciente miope y en el caso del ojo, pues sí puede ser bastante en la formulación. Muy bien. Acá, pues básicamente es para mostrar un poco de lo que hablábamos de la necesidad visual de cerca o de la utilización de la visión de cerca en los países orientales, que es donde están más cercanos a la tecnología y donde empiezan a usar su visión de cerca con mayor constancia, pues casi el 84% de la población tiene más riesgos de miopía. En las poblaciones occidentales hasta un 25%. Sin embargo, estas tendencias pues ya están empezando a cambiar porque ahora prácticamente en todo el mundo los niños están muchísimo tiempo frente al computador, frente al celular, cada vez desde edades más tempranas están usando el celular o la tablet porque se ha convertido en un ayudante de crianza buenísimo porque se le entrega la tablet o el celular al niño y el niño se queda quieto jugando pues sus jueguitos, pero también se le está creando una miopía. De hecho, los niños por debajo de 6 años, diría yo, no deberían tener celulares y después de los 6 años hasta los 12, por ahí 1 hora al día, cuando mucho. Y más en esta época de pandemia donde pues todos los niños están mirando el computador y el descanso para descansar, pues se van a jugar al celular o a la tablet. Bien. Nosotros traemos de fábrica unos genes que nos pueden traer la miopía, pero también el factor ambiental, que era lo que estábamos hablando ahorita, que es el uso de la visión cercana sin descanso. Es por eso que siempre a los pacientes les recomendamos que tienen que hacer pausas en la lectura, en promedio cada media hora, cada hora que descansen mirando a lo lejos. El descanso no puede ser que si estaba en el computador se vaya al celular o se vaya a leer un libro porque sigue haciendo la misma o sigue teniendo la misma actividad, que es en visión cercana. Tener mala iluminación, y seguramente muchos de los que estamos acá podemos pecar en eso, porque uno piensa que es ponerse en el libro y de pronto poner la luz solamente de la habitación donde está leyendo, y uno debería siempre tener una lámpara de lectura, una lámpara donde le ilumine el texto que tenga, donde le ilumine el teclado del computador o donde le ilumine el celular. Por ejemplo, esos 5 minuticos de Instagram mientras nos dormimos, con la luz apagada, el televisor por allá prendido, pues eso puede inducirnos defectos visuales. Lo ideal es que siempre tengamos buena iluminación y que cuando se apague la luz es porque ya nos vamos a ir a dormir. Y el sedentarismo es algo importante también en el aumento de la miopía, porque los pacientes que tienen poca actividad a campo abierto, que no reciben iluminación del sol, pues tienen más riesgo de tener miopía porque el sol fortalece el ojito, fortalece el casquete externo del ojo y evita esa elongación, evita ese crecimiento desmesurado del ojo. Doctor Carlos Julián, la doctora Paula Rojas iba a preguntar. ¿Sí? Paula. Sí, señor. Gracias, doctor Tello.
Quisiera saber cada cuánto nos puede cambiar la fórmula, le puede cambiar la fórmula a cualquier paciente. Eso es variable. Con la tendencia actual y los tratamientos que tenemos, la miopía no debería cambiar. De hecho, no es normal que con la tecnología que tenemos ahora la miopía cambie. No, nosotros no deberíamos aumentar en la fórmula. O sea que si me preguntas cuánto es lo normal del cambio del paciente, sería 0 y a ninguna edad debería mantenerse estable, excepto en el proceso de metropización, pero eso no tendría que tener miopía. Sí, entonces digamos que no, lo normal es que no cambie la fórmula. Cuando cambia la fórmula es porque algo está pasando que está alterando esa proporción en el ojo. Listo, muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, continuamos. Hablando pues de la miopía, tenemos dos tipos de miopía, una benigna y una maligna. Las miopías que se consideran benignas, aunque estoy seguro que los miopes en el auditorio dirán, pero es que ninguna miopía es buena, sino que hay miopías que son muy agresivas. Entonces las miopías benignas pues las tenemos por fórmulas debajo de 6 dioptrías y que por año cambian por ahí 0,25 a 0,75. Mientras que las malignas son miopías tan agresivas que empiezan muy a temprana edad, crecen mucho porque cambian hasta 1 dioptría por año, ¿sí? Son mayores de 6 dioptrías. Entonces imagínense un niño por ahí de 10 años que tenga 6 dioptrías y si en teoría uno a los 20 años se le estabiliza la fórmula, o sea, son 16 dioptrías para cuando tenga 20 años. Entonces es mucha fórmula, es muy agresiva esa miopía. Y una de las razones por la que consideramos que es maligna esa miopía es porque el crecimiento del ojo hace que se elongue o que crezca mucho más el ojo desde la parte anterior hasta la parte posterior, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen que tenemos acá a la izquierda, pues la retina o el ojo, pues, se ve como más denso, se ve con un poquito de mejor color. Mientras que en la imagen acá de la derecha, tenemos que el ojo crece y fíjense que esta distancia o este color empieza a ponerse como más transparente, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran un globo, una bomba, y ustedes cuando tienen la bomba desinflada, está oscura, está densa, se percibe bien el color, pero cuando ustedes la inflan, al inflarse se empieza a volver casi que transparente, ¿verdad? Algo parecido le pasa al ojo. Y ese crecimiento y ese ponerse transparente es que la retina se empieza a estirar y empieza a perder su grosor. Entonces se vuelve mucho más sensible a los cambios como el desprendimiento de la retina, ¿sí? Lo normal de la retina es que tenga un tono naranja y eso es lo que hacemos cuando dilatamos la pupila. Nosotros cuando dilatamos la pupila tratamos de ver la parte central del ojo, que es básicamente esto que lo que vemos acá con el cursor, pero si no dilatamos la pupila, nos estaríamos perdiendo prácticamente todo el globo ocular, toda esta parte que es donde se puede desprender la retina y empieza a tener estos pequeños cambios, que eso es a lo que se le realiza el láser y que ya lo verán con más detalle con el doctor Carlos Mario. Pero básicamente es esto, la retina se empieza a adelgazar, empieza a estirarse y empieza a ponerse transparente, que nosotros realmente cuando hacemos oftalmoscopía lo vemos es así como blanquecino, y acá pues sería el láser que se le realiza para que se queme esa sección y no se siga adelgazando y no se pueda romper por esa parte. Bien. Acá tenemos dentro de la miopía maligna, cómo se pondría una retina. Miren cómo está la retina, que esta es la retina normal, así es como se debe ver. Fíjense ustedes que el ojo parece una esfera, parece un globito, y todo esto es grasita orbitaria, que es como el amortiguador del ojo, ¿sí? Pero si se fijan acá, en el ojo con miopía maligna, el ojo está más largo, está más bien como ovalado, y este amortiguador empieza a perder también su grosor, o sea, el ojo empieza a hacerse más susceptible a los traumas, y es por eso que a esos pacientes les recomendamos, en general, que no tengan deportes de contacto, que eviten los golpes fuertes, los clavados en piscina, las peleas, ¿bien? Porque empieza a ser una córnea que se empieza a alterar y se empieza a degenerar, por decirlo de alguna forma. Con los miopes, entonces, estamos recomendando principalmente la detección del defecto visual y la corrección óptica oportuna y adecuada, ¿sí? Antiguamente creíamos que corregir parcialmente la miopía ayudaba a controlarla y resulta que no. Lo ideal es corregir la miopía con la fórmula que es,
promover en el paciente las actividades a campo abierto, que de hecho todos deberíamos tener actividades a campo abierto, recibir iluminación del sol y evitar golpes en la cabeza, tanto en niños como en adultos. Actualmente, con todo esto de la virtualidad, estamos encontrando también pacientes adultos, 25 años, 22 años, que en teoría la miopía se les estabiliza y les está aumentando la miopía por el uso de computadores y porque las clases se cambiaron a ser presenciales a ser virtuales. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá sobre la miopía? Bueno, vamos continuando con la hipermetropía. ¿Sí? ¿Alguien? Yo quiero preguntar sobre la atropina. ¿Qué le ayuda al ojito? Cuando hacemos el tratamiento de la atropina, lo que buscamos es precisamente, perdón, me voy a devolver un momento. Bueno, pienso que puede ser acá. Lo que buscamos precisamente es que se mantenga el tamaño y la forma del ojo igual, que no crezca. O sea, evitar que ese crecimiento, porque el ojo realmente no es que crezca, que se ponga más grande y que uno físicamente lo pueda ver, sino que el ojo empieza a crecer es hacia atrás, ¿sí? Fíjense que acá en la imagen el ojo empieza a elongarse, empieza a volverse ovalado y empieza a irse como hacia atrás para aumentar ese tamaño desde la parte anterior hasta la parte posterior. Por eso le llamamos longitud axial, porque es un eje que se traza. Entonces, lo que buscamos con la atropina es que se bloquee ese crecimiento del ojo, ¿sí? Entonces, son varios receptores que tiene y hay varias teorías sobre cómo funciona la atropina, pero básicamente es eso, lo que busca es evitar ese crecimiento del ojo, ese aumento en el tamaño del ojo, porque para que no se alejen los rayos de la retina, ¿sí? Precisamente para que se mantengan lo más cerquita posible a la retina y no se sigan alejando más. Entonces, eso es lo que buscamos con la atropina. Y por eso también el tratamiento lo hacemos más o menos hasta los 18, 19 años y de manera gradual vamos disminuyendo la concentración de la atropina hasta que podamos observar que el ojo solo está respondiendo. Va acompañado el tratamiento de atropina con otros medicamentos en el que buscamos que no se froten los ojos, que se mantenga la presión del ojo también regulada y que el paciente también haga en su casa eso que llamamos higiene visual, o sea, leer con buena iluminación, tomar pausas y hacer actividades al aire libre. Creo que había alguien más con una pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. Y dentro de la experiencia que ustedes han tenido utilizando la atropina, ¿qué tan buenos han sido los resultados? Los resultados excelentes, no diría que 100%, pero los pacientes, porque es un tratamiento que sí requiere muchísimo de la colaboración tanto del paciente como de la familia, ¿sí? Pero lo cierto es que los pacientes que sí realizan adecuadamente el tratamiento, se les estabiliza. El tratamiento no busca quitar la miopía, eso es importante saberlo. Lo que busca es evitar que siga creciendo. Desafortunadamente, la mayoría de enfermedades en el ojo no tienen como tal una solución permanente, ¿sí? Por eso es tan importante la prevención y los chequeos constantes, porque hay muchas enfermedades que si se detectan a tiempo se pueden solucionar, pero hay también otras que cuando ya se desarrollan, pues no se pueden devolver. La miopía es una de ellas. Si uno desarrolla miopía de manera normal, si uno desarrolla miopía, no hay forma de retirarla o de quitar la miopía hasta cuando ya se estabilice y se haga la cirugía refractiva. Sin embargo, a pesar de hacer la cirugía refractiva, el paciente sigue teniendo todos los riesgos de la miopía. Nosotros con la cirugía refractiva lo que hacemos es corregir el defecto visual, pero el paciente sí tiene que seguir teniendo los cuidados y los chequeos constantes porque tiene que cuidar su retina, tiene que verificar cómo está todo el ojo en general con esas patologías que pueden estar asociadas a la miopía. Bien. Y una pregunta con lo de la atropina, o sea, ¿esa no la pueden enviar desde, digamos, que la persona empiece con miopía, enviarla de una o tienen que esperar? Tiene que ser una miopía progresiva. Sí, o sea, sí tiene que estar comprobado que le progrese la miopía, porque la atropina pues es un medicamento que dilata la pupila y es un poco incómodo para el paciente. Sí, entonces por eso hay pacientes que a veces pueden desistir del tratamiento
como hay otros que entienden perfectamente qué es tener la pupila dilatada y son bastante juiciosos. Pero si un paciente no tiene progresión, a veces no tiene sentido ponerle la atropina si no le está aumentando. Y Porque si no como digo, no va a funciona, disminuir. y si no funciona la atropina es porque uno no está haciéndola adecuada, o sea, si tiene el control Exacto, a los 6 meses y aún le sigue aumentando, es porque lo está haciendo mal. porque está haciendo algo mal. O no se aplica la gota adecuadamente, o se aplica la gota pero se la pasa leyendo a oscuras y varias horas al día sin descanso. De hecho, como en 2 pacientes que decían, doctor, es que yo sí me pongo la gota, yo hago todo lo que usted me dice. Entonces me dio por decirle, a ver, muéstrame cómo se pone la gota. Porque yo normalmente le recomendamos a los pacientes en el consultorio que le apliquen las gotas, no que se las apliquen ellos mismos. Entonces, esos 2 pacientes se aplicaban ellos mismos la gota. Entonces les dije, pónganse la gota para ver cómo se las están aplicando. Y claro, el chino tomó la gota, se la aplicó y la gota le caía por fuera prácticamente. Entonces él sentía mojado el ojo, pero realmente no se estaba aplicando la gota porque no le estaba cayendo dentro del ojo. Pero cuando la atropina se usa bien, sí funciona. Y funciona, no aumenta la miopía. Doctor Carlos Julián, perdón una interrupción. Sí, La señor. doctora Mónica acaba de enviar el vínculo para firmar la asistencia al chat para que por favor todos ingresen y lo vayan llenando. Muy bien, gracias. Perfecto, gracias, doctor. Bueno. Carlos Julián, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, ¿cómo estás? Carlos Julián, una pregunta. Es que mira que yo estoy utilizando los lentes de contacto de Cooper multifocales para progresión miopía, ¿sí? Lo he utilizado con 2 pacientes y de verdad me he dado cuenta que funcionan. Porque en el centro oftalmológico les estaban haciendo tratamiento con atropina, pero realmente no eran juiciosos. Y entonces si un paciente no es juicioso, pues tampoco nos va a funcionar porque entonces puede hacer un efecto rebote, ¿sí? ¿Ustedes en centro oftalmológico utilizan lentes multifocales para hacer progresión miopía? O sea, ¿o tú lo haces? Sí, los lentes multifocales hay que usar los de dominancia, ¿no? Los lentes D. No se Sí, deben usar centro los lejos. de N. Pero, Porque, bien, digamos, el MySight todavía no ha llegado, ¿cierto, Carlos Julián? y creo que no va a llegar en mucho tiempo. Pero con el lente de contacto funciona bien. El lente de contacto solo tiene aproximadamente un 40% de efectividad. Bien, entonces siempre es mejor que esté combinado, así sea con atropina 002, 001 o al 005, pero sí es importante que el lente multifocal sea el dominante, o sea, el diseño D, porque si se usa el diseño N, se induce el aumento de la miopía. Sí, te entiendo. Pero sí, esa era mi pregunta. O sea, podemos utilizar, digamos, yo puedo utilizar los lentes multifocales, mandarlo para oftalmología y que en oftalmología le hagan su tratamiento de atropina y hacer las 2 cosas a la vez. Esa sería la idea. Sí, porque Porque combinado, realmente ahorita pues, hago solamente los lentes. O sea, no estamos haciendo atropina, sino solamente yo haciéndole controles con los lentes de contacto. Y de verdad sí me he dado cuenta que sí ha disminuido la progresión. ese Bueno, control. doctora Yuli, perdón, y doctor Carlos Julián, el tema es súper interesante pero ese ya para otra discusión. Otra Pues sesión. ¿cierto? Pero bueno, Listo, tranquilo. definitivamente sí, las otras opciones que son unos lentes de contacto especiales para todo el mundo sirven también para tratar de controlar la progresión de la miopía. Sí, de acuerdo, pueden usar, y lo que podemos hacer es ya con los optómetras y los oftalmólogos cuadremos una revisioncita de las disponibilidades de esos lentes especiales para el control de la miopía que también se pueden utilizar. Perfecto. Listo, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, continuando aquí con el tema, ya pasamos ahora a la hipermetropía. Bueno, entonces en la hipermetropía pasa lo contrario, ya los rayos no se están enfocando antes de la retina, sino que se están enfocando después o desenfocando después. Y esto, pues, digamos que estos pacientes sí pueden pasar desapercibidos y son pacientes que de pronto durante su juventud no consultan necesariamente, porque puede que no presenten dificultades visuales a menos que sean hipermetropías muy altas, y depende mucho del factor de la acomodación. Entonces, volviendo a las imágenes que teníamos de los rayos paralelos, las imágenes están pasando a través del ojo y llegan detrás de la retina para que se nos enfoque en visión lejana por detrás, ¿cierto? Y
cuando miramos de cerca, estos rayos divergentes nos van a llegar aún más atrás. Entonces van a desenfocarse más atrás. Si nosotros no tenemos la acomodación, pasa esto, que la imagen se ve borrosa de lejos y la imagen se ve borrosa de cerca. Fíjense, por favor, en el cristalino y fíjense que aquí actúa la acomodación. Fíjense cómo cambia el grosor del cristalino. El cristalino se vuelve más grueso y nos trae las imágenes hacia la retina cuando miramos de lejos y cuando miramos de cerca. Es por esto que el paciente hipermétrope puede ver bien. ¿Listo? Entonces, no necesariamente un paciente con hipermetropía va a consultar o va a tener síntomas. Sin embargo, dependiendo de la ocupación del paciente, de su esfuerzo visual tanto de lejos como de cerca, puede que tenga síntomas. En general, este paciente no consulta porque tenga mala visión, sino que consulta porque siente cansancio, porque siente incomodidad. La razón por la que el cristalino es capaz de engrosarse de esta forma es porque él se mueve a través de unos músculos, que es el músculo ciliar con el que nos preguntaban hace algún tiempo, y que cuando nosotros aplicamos la cicloplegia, nosotros bloqueamos el esfuerzo de esta acomodación. Entonces evitamos que el paciente acomode, y como el paciente no acomoda, pues nos va a dar la fórmula real. Bien. Así es como vería un paciente hipermétrope niño que tiene su acomodación nueva, ¿sí? Un adulto joven, estamos hablando de alguien por encima de 35 años, en el cual la acomodación empieza a disminuirse, y después de los 40 años, dependiendo de la cantidad de hipermetropía, pues el paciente va a presentar síntomas que pueden ser de lejos como pueden ser de cerca, ¿sí? Entonces el paciente, a medida que va pasando el tiempo, pues va empezando a ver borroso. Ese es el paciente que llega y nos dice: yo veía toda mi vida, he visto bien de cerca, pero me llegaron los 40 y me cayó la roya porque estoy viendo mal de lejos y estoy viendo mal de cerca, se me afectaron las dos visiones, ¿sí? Y eso pasa porque el hipermétrope es un paciente que depende todo el tiempo de su acomodación, y a los 40 pues uno la empieza a perder, entonces empieza a alterarse la visión de lejos y la visión de cerca. Como el hipermétrope depende siempre de su acomodación, el estar usando el músculo, el estar haciendo ese esfuerzo de cerca, empieza a generar cansancio, que eso lo conocemos como astenopia. Es el paciente que cuando lee, cuando empieza a leer, empieza a dolerle la cabeza, puede sentir mareo. Es el paciente que llega y dice: empiezo a leer y a los 5 minutos me da sueño. Y el signo característico del paciente con astenopia es este que ustedes ven en la señora: tocarse la frente, esa parte del ceño donde se frunce, se cierra, pues ahí es donde más siente el cansancio la persona. De hecho, nosotros cuando estamos en el computador mucho tiempo y los que usan gafas se quitan las gafas y empiezan a sobarse los ojos, a tocarse los ojos, porque eso genera un poquito de descanso. Entonces, eso es lo que conocemos como astenopia. Como el paciente va teniendo y nosotros vamos teniendo cambios en la acomodación, ¿cierto? Eso nos genera salto de renglón, es decir, que no se puede llevar la secuencia en la lectura. Empezamos leyendo un párrafo y cuando nos damos cuenta estamos leyendo el mismo renglón, o nos pasamos al siguiente y perdemos la capacidad de conectar esos renglones en la lectura. Y eso a veces puede ser simplemente porque necesitamos unas gafas que nos permitan mantener la acomodación constante. Bien. El paciente hipermétrope, especialmente los que tengan hipermetropías altas, pues no les gustan mucho las actividades de cerca. Y muchas veces pasa que los niños que son hiperactivos o que no les gusta estudiar están teniendo un problema visual, están teniendo un problema refractivo, y de pronto no es que sea tan cansado, sino que simplemente necesita un par de gafas para que pueda leer y ponerse juicioso en el colegio. ¿Sí? Si uno lee y le genera mareo, le genera dolor de cabeza, pues obviamente no le va a gustar leer. Acá tenemos pues la mala visión cercana, que eso es relativo, depende de la edad y de la cantidad de hipermetropía. Recuerden que decíamos del plano cartesiano, que puede ser +1, +2 y +3, pues el paciente de +3 depende más de la acomodación que el que tiene +1. Incluso muchos de los que estamos ahorita en la charla podríamos tener hipermetropía, pero es una hipermetropía bajita que el mismo cristalino, que la misma acomodación, pues lo está compensando y nos permite ver la presentación sin necesidad de usar gafas. Pero los que estamos cerquita a los 40 y los que ya pasaron por los 40, pues les toca sí o sí tener que tener las gafas, si son hipermétropes o si son emétropes.
¿bien? Para poder ver de cerca, porque si no, van a tener esta visión que vemos acá, visión borrosa de lejos y visión borrosa de cerca. Bueno, volviendo al tema de la hemetropización, la forma como está creciendo el ojo para llegar a la hemetropía, en el paciente hipermétrope, el ojo detiene su crecimiento, el ojo no logra llegar hasta los 24 milímetros que tenemos de promedio y entonces los rayos quedan desenfocados lejos de la retina, atrás de la retina. Recordemos que en la miopía el ojo crecía tanto que alejaba las imágenes antes de la retina. En el hipermétrope crece tan poquito que las imágenes se pasan. ¿Bien? Ya lo vieron ustedes ahorita con el doctor Tello y lo van a ver un poquito más a profundidad, pero sí, como el ojo es más pequeño, las estructuras son más pequeñas y esta parte que es el ángulo camerular, que es el ángulo que se hace entre el iris, que es la parte de color del ojo, y la córnea, que es la parte transparente, pues este angulito es por donde se drena el líquido. Entonces, en el paciente hipermétrope, el líquido entra, pero difícilmente sale, ¿sí? Porque las estructuras son más pequeñas y es uno de los riesgos que tiene el paciente hipermétrope. Y es por esa razón que a los pacientes mayores de 40 años no los dilatamos cuando son hipermétropes. Preferimos que primero en oftalmología lo revisen, miren el ángulo y ahí sí hacemos la dilatación, para que no nos regañen cuando no dilatamos a los pacientes. Entonces, es por eso que no los dilatamos cuando son mayores de 40 años. Bueno. Muy bien. El estrabismo también es algo que está asociado con la hipermetropía y es porque el ojo utiliza tanto la acomodación que puede hacer que uno de los ojos se vaya hacia adentro. Entonces, si ustedes se fijan, este ojito de acá está yéndose hacia adentro, pero cuando le ponemos las gafas, los dos ojitos se alinean. Cuando esto no se corrige, si ustedes se fijan, este reflejo centrado está estimulando la mácula, pero este reflejo descentrado no está estimulando la mácula, sino un punto externo. Y como nosotros cuando estamos viendo y cuando estamos creciendo, aprendemos a ver y aprendemos que el color azul es azul por la experiencia, porque nos enseñan que el azul es azul, pues si esta parte no se está estimulando, pues ese ojito pues tampoco se va a desarrollar adecuadamente. Cuando no corregimos eso es lo que conocemos como ambliopía, es decir, que hay una imagen que va a ser nítida, ¿sí? Y hay otra imagen que va a ser borrosa, ¿sí? Entonces ese ojito, hasta donde pudo desarrollar su visión, sea el 20/50, 20/60, hasta donde pudo desarrollar la visión, si no se corrige antes de los 8 años, difícilmente después se va a poder recuperar porque el cerebro no logró desarrollar imagen en ese ojo, no logró desarrollar ese sistema visual. Por eso es que a veces a los pacientes se les ponen los parches, les hacen los tratamientos de ortóptica y de pleóptica para que el cerebro empiece a reconocer que tiene dos ojos, porque en este ojito estaría desarrollando la imagen adecuadamente, pero en este otro ojo que no tiene la corrección, fíjense que las imágenes están siendo borrosas y ahí no se va a desarrollar. Es como si tuviéramos una mano con la que nacimos normalmente, pues, y que cuando nacimos como si nos amarraran la mano y la dejaran pegada al cuerpo, pues no se desarrolló ese músculo y cuando se sueltan esas manos, pues hay una mano que sí funciona bien y la otra no va a funcionar bien. Creo que alguien levantó la mano. Sí, doctor, Mónica, ese efecto, digamos, que no se estimule el ojo, ¿puede también ser relacionado de pronto que el párpado también pueda caer o no tiene nada que ver? Sí podría haber relación. De hecho, cuando uno ve un niño con los párpados caíditos o medio cerrados, sí hay que investigar por qué están más cerrados y si está obstaculizando la visión. Entonces sí, porque sí puede ayudar. Sí, pero perdón, Carolina, pero la relación es que el párpado caído puede puede llevar a la ambliopía. O sea, no que la ambliopía lleve a que el párpado se caiga, no, es al revés. El párpado caído puede llevar a la ambliopía. Exacto, sí, señor, porque tapa la visión. Sí, señor, eso es. Bien. Entonces, en los pacientes con... Diana Mesa también iba a preguntar algo. Y hay dos preguntas más. Bien. Pueden preguntar quién iba a preguntar. La mía fue accidental, perdón. Muy bonita. La mía sí. Irma Chinchilla. A ver, ¿cuál es la edad adecuada para que un niño vaya a optometría? Lo ideal en la consulta oftalmológica es, si se pudiera desde el nacimiento, nosotros contamos pues ya con los servicios de pediatría y tenemos todos los
instrumentos para poder hacer el examen, porque hay muchas enfermedades que como el niño subjetivamente no es capaz de decir no veo, ¿sí? Entonces lo ideal es que por ahí en primer año ya empezar a hacer el chequeito, por lo menos por oftalmopediatría, para empezar a detectar posibles alteraciones visuales. Sin embargo, uno sí puede tener pautas en la forma como está viendo a los niños. Por ejemplo, si ven que los niños se acercan mucho las cosas para poderlas observar, o si empiezan a pegarse mucho al televisor para poder ver, o si de pronto se chocan con las cosas y son, por decirlo de algún modo, torpes para algunas cosas, de pronto puede ser que tengan algún tipo de alteración visual. Pero desde el primer año se pueden examinar, se deberían examinar. Gracias. Muy bien. Entonces, en los pacientes con hipermetropía, pues tenemos que sospechar en los pacientes con bajo rendimiento escolar. A veces los niños no les gusta estudiar es porque precisamente tienen ese cansancio visual que les genera estar usando todo el día la acomodación, todo el tiempo la acomodación. Y pues lo que nos preguntaba Irma ahora, el examen entre más temprano mejor, porque eso nos permite detectar cualquier alteración visual y solucionarla a tiempo. La mayoría de las alteraciones visuales que no sean genéticas, pues por decir, que vengan de fábrica, se pueden solucionar, ¿sí? Se pueden atender y se pueden evitar consecuencias más graves para el ojo, porque una ambliopía que no se trate, pues es un ojo que no se va a desarrollar y es una incapacidad visual que va a ser permanente dependiendo de hasta dónde pudo desarrollar el ojo. Hay ambliopías que es un ojo completamente perdido y pues el otro está funcional. De hecho, muchas veces ha pasado en consulta que el paciente hipermétrope nos ha llegado a los 25 años diciendo, no, doctor, es que estaba jugando fútbol, me cayó sudor en un ojo y me di cuenta que por el otro no veía. Y pues ahí ya no se puede hacer nada cuando son esos casos de ambliopía. Muy bien. El astigmatismo, entonces, recuerden las imágenes que en la miopía nos aparecía un solo rayito por este lado antes de la retina y en la hipermetropía un solo rayito por este lado después de la retina. El astigmatismo es que se desenfoca en diferentes puntos. Nosotros normalmente para medir las fórmulas, pues tenemos dos ejes principales que son los que corregimos, uno vertical y uno horizontal. Entonces, por eso ustedes a veces encuentran fórmulas que dicen -1 con cilindro -1 y el eje a 0, a 90, a 10 grados. Esas fórmulas cuando son compuestas es porque el paciente tiene astigmatismo. Entonces, recordando el plano cartesiano, el -1 y el -2 o el -3, todo lo que sea negativo solito, o sea que en el cilindro y en el eje no aparezca la fórmula, son miopías. Lo que sean positivos, +1, +2, +3 solito, son hipermetropías. Y lo que tenga la fórmula compuesta, +1, por ejemplo, -2 a 0 grados, estamos hablando de un astigmatismo. Entonces, para que cuando vean las fórmulas de gafas, pues ya sepan que cuándo es una hipermetropía, cuándo es una miopía y cuándo es un astigmatismo. El astigmatismo... ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, señor, claro que sí. Que cuando tenemos las fórmulas, en la formulación, por ejemplo, cuando ponemos -1, solito, sin más números, estamos hablando de miopía, ¿sí? O sea que nos está llegando antes de la retina. Cuando ponemos +2, estamos hablando de hipermetropía. Y si estamos poniendo fórmulas con varios números, por ejemplo, +1 con -1, +1 en la esfera, -1 es en el cilindro y eje 0 grados o eje 90 grados, pues estamos ante un astigmatismo. ¿Sí? Bueno. Dentro del astigmatismo, entonces, el astigmatismo puede ser un astigmatismo con miopía si las imágenes llegan antes de la retina, un astigmatismo con hipermetropía si las imágenes llegan después de la retina, o un astigmatismo mixto. O sea, puede ser, como vemos acá, por ejemplo, en esta, que hay una imagen que llega antes de la retina y otra imagen que se desenfoca después de la retina, ¿sí? Y dependiendo de esto, pues son los síntomas. Si es un astigmatismo miópico, pues va a tener los mismos síntomas que la miopía, es decir, la visión borrosa de lejos, el efecto estenopeico y la buena visión de cerca. Mientras que el hipermetrópico, el astigmatismo con hipermetropía, pues nos va a generar astenopia y dependiendo de la magnitud del astigmatismo puede que tenga buena visión o mala visión. El común en los pacientes con astigmatismo es que ven desenfocado, ¿sí?
Claro que depende mucho de la magnitud y de la acomodación que tenga el paciente, pero pueden tener estos desenfoques que vemos acá en la imagen de cerca y en la imagen de lejos, ¿sí? Esto pasa porque normalmente los ojos es como si fueran esféricos, la córnea es como si fuera esférica, como si fuera un balón de fútbol, ¿bien? O sea, que es la misma distancia en el tamaño del ojo, ¿bien? En la parte de la córnea. O sea, el eje vertical es muy similar al eje horizontal. Mientras que en los pacientes con astigmatismo la córnea se vuelve ovalada como si fuera un balón de fútbol americano, ¿sí? Entonces hay una parte que es más curva y hay otra parte que es más plana, que es más chata. Y es por eso que se diferencian y por eso es que se desenfoca en diferentes puntos, ¿bien? Entonces podemos relacionar que el astigmatismo es como si fuera un balón de fútbol americano y ahí ya podemos acordarnos de la diferencia entre un eje y el otro, ¿bien? Entonces, los síntomas en el astigmatismo pues dependen del tipo de alteración que tenga. Si es un paciente con miopía o con astigmatismo miópico, pues se le empieza a borrar las imágenes de lejos. Si es un paciente con un astigmatismo hipermetrópico, pero que sea bajito, que no sea muy alto y que se lo pueda compensar el cristalino o la acomodación, pues va a tener buena visión de lejos y buena visión de cerca. Pero si es con hipermetropía y es muy alto, o es un paciente que esté cerca a los 40 años, en el cual ya la acomodación es lo mismo, pues se le puede afectar la visión cercana y un poquito la visión de lejos también. Entonces, más o menos así es como está viendo un paciente con astigmatismo. Bien. Puede presentar salto de renglón al leer, porque también, si depende de la acomodación y la forma como se están desenfocando las imágenes, pues le puede generar ese tipo de alteraciones en visión cercana. Bien. Aquí tenemos pues diferentes tipos de astigmatismos. Fíjense que así es como se vería la fórmula en un astigmatismo, ¿sí? El -2 con -1 por 0. Ahí estamos con una fórmula de astigmatismo que puede ser el balón de fútbol americano horizontal, pero también puede ser el balón de fútbol americano vertical. Y dependiendo de eso, es como ve el paciente. Aquí tenemos una imagen de un paciente sin astigmatismo, ¿sí? Fíjense cómo se ven las imágenes. Un paciente con un astigmatismo en el eje vertical, ¿sí? Se empiezan a desenfocar y se empiezan a ver como si fueran dobles. Y en un astigmatismo vertical sigue con el mismo desenfoque también, que puede ser de lejos o que puede ser de cerca también. Uno de los riesgos más importantes en el astigmatismo es el frote de los ojos. Rascarse los ojos es lo que más afecta el astigmatismo, porque cada vez que nos rascamos los ojos, y no necesariamente solamente meterse los dedos al ojo y empezar a frotarse con la mano, sino a veces el paciente que dice, no, es que yo solamente me rasco por fuerita o solamente un poquito el párpado. Todo eso va afectando la córnea porque la consistencia de la córnea es como si fuera de una gelatina. Lo que pasa es que la córnea es flexible y vuelve a su posición normal. Pero si uno pasa años y años y años rascándose los ojos, pues la sigue deformando. Y ese balón de fútbol americano, pues lo sigue poniendo cada vez más ovalado, al punto en que puede alterar la forma de la córnea y generar una enfermedad que se llama queratocono, ¿sí? Que ya el doctor Tello más o menos nos contó que era el queratocono, que es básicamente, imagínense que al balón de fútbol americano, aparte de ser ovalado, le salió un huevito, le salió una barriguita. Entonces empieza a desenfocarse también alterarse la córnea por esa parte y la córnea empieza a tomar esa forma puntuda, esa forma cónica, como si fuera un cono, y puede traer consecuencias muy graves para el paciente, ¿sí? Esos son pacientes que cuando se desarrolla el queratocono a tal punto en el cual las gafas pues ya no le funcionan y ahí es cuando le ponemos los lentes de contacto, los lentes rígidos, los lentes esclerales, los lentes híbridos. ¿Bien? Y el peor de los casos en un queratocono pues es cuando terminan en trasplante de córnea, pero todo puede iniciar acá, en un astigmatismo bajito que empezó el paciente a rascarse, especialmente cuando son niños, que es cuando el ojo es un poquito más débil, y empiezan a rascarse y pueden terminar en un trasplante de córnea. Entonces, por eso es importante que a todos los pacientes y en general a nuestros familiares recomendarles que nunca se froten los ojos. Entonces, con Doctor, los pacientes... ¿sí? Qué pena interrumpirlo. Tranquila, ¿Qué tip se puede darle a esas personas que tienden mucho a rascarse para que no se rasquen, ponerse algún trapo mojado
¿Qué se Lo, puede prin- hacer en ese caso? lo principal es que consulten para determinar qué tipo de, si tienen alergia, porque a veces los pacientes se rascan, aparte de la alergia, porque tienen resequedad, ¿sí? Y después eso termina quedándose como costumbre, se vuelve inconsciente el rascado de los ojos, pero lo principal sí es la consulta porque para eso están los medicamentos que pueden ayudar a que se disminuya el frote de los ojos. Las compresas frías ayudan a disminuir esa ansiedad al rascarse y cuando son casos pues más severos, el tratamiento con pastillas o tratamiento sistémico para ayudar a controlar la alergia general, porque la mayoría de las veces estas alergias oculares también vienen acompañadas de las alergias nasales, ¿sí? Entonces lo principal es la consulta y hacer el tratamiento adecuado. Bien, entonces, para el astigmatismo, Doc, pues, sí, hola, Doc, ¿cómo estás? Qué pena, una pregunta. ¿Hay astigmatismo oblicuo? hay astigmatismos oblicuos, sí, exacto. Están los astigmatismos horizontales, los astigmatismos verticales, y puede ser que el balón de fútbol americano se nos ponga así como este, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en esta forma, estos astigmatismos oblicuos generalmente nos hacen sospechar de queratocono. No necesariamente todo astigmatismo oblicuo tiene queratocono, pero sí nos hace sospechar. Y fíjense que la forma de la córnea empieza a ponerse hacia este lado. Es como si el balón de fútbol americano se nos inclinara hacia, ya sea hacia los 150 grados si estuviéramos mirando el diagrama acá, o a los 45 grados. Eso es oblicuo, que se pone oblicuo hacia estos sectores, ¿sí? Pero ese caso es muy, o sea, no se encuentra en todos los pacientes, es muy No, rara vez, sí, no porque es, a mí no me es tan dijeron que común. tenían astigmatismo oblicuo. Sí, no es tan común, pero el astigmatismo oblicuo sí hay que revisar bien con la topografía corneal, que es lo que hacemos en esos casos, para mirar por qué es oblicuo ese astigmatismo, que generalmente puede estar relacionado con el frote de los ojos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces decimos que a los pacientes pues se les dan las instrucciones de alergia cuando vienen a la consulta, se les hace su tratamiento. Si en la familia o vemos pacientes que se froten los ojos, lo mejor es que consulten porque pueden generarse un astigmatismo o un queratocono en el peor de los casos y definitivamente prohibido rascarse los ojos, no solo evitarlo, sino prohibido frotar los ojos. Bien, finalmente vamos a hablar de la presbicia. Esto es un repasón rápido. Pues entiendo que ya pueden estar cansados. Entonces, la presbicia no es un error refractivo como tal, por eso no estaba incluido dentro de las ametropías. La presbicia se da porque precisamente la acomodación, el músculo que se encarga de la acomodación, de mover ese lente, el cristalino, pues empieza a perder su capacidad de enfoque. Generalmente cuando trato de explicar a los pacientes, les digo, usted cuando tenía 15 años era capaz de echarse una carrera de 100 metros planos, pero si ahorita le digo, pégese una carrerita, pues ya no va a poder, porque físicamente el ojo, el organismo empieza a cansarse, al ojo le pasa lo mismo, el músculo empieza a cansarse y empieza a dejar de funcionar de la misma manera como funcionaba cuando tenía uno 20 años. ¿Bien? ¿Qué pasa? Entonces, estas imágenes que se desenfocan detrás de la retina, cuando nosotros miramos, que son los rayos que decíamos que venían divergentes, cuando estamos leyendo más o menos a 40, 33 centímetros de distancia, el cristalino se encargaba de acomodar, de hacerse más grueso como si fuera una lupa para que estas imágenes llegaran a la retina. Entonces en la presbicia el cristalino ya no es capaz de hacer esa función y entre más aumentamos en edad, pues menos función va a tener el cristalino. Es decir, si a los 40 el cristalino acomodaba un poquito, a los 50 ya no está acomodando igual, ya no es capaz de hacer esa misma función y a los 60 ya prácticamente se mantiene sin acomodación. Entonces, por eso el paciente cada año, cada 2 años, le vamos subiendo un puntico en la fórmula. Que esto es en la fórmula, cuando tenemos la fórmula en la parte de adición, ponemos esa formulación de la fórmula adicional. Entonces, esto es una fórmula adicional a la hipermetropía, a la miopía o al astigmatismo, ¿sí? Entonces, por eso no se considera como tal un defecto refractivo. Entonces, lo que hacemos es anteponer un lente para que precisamente esas imágenes que llegan atrás de la retina se enfoquen en ella, ¿bien? Y si ustedes se fijan, el lente que ponemos es un lente que es parecido al cristalino, o sea, son lentes que llamamos lentes convergentes, nos traen las imágenes hacia adelante, ¿bien? Que si fuera el caso del miope, las imágenes se desenfocarían antes de la retina y cuando va a leer, pues le van a coincidir con la retina. Entonces, por eso es que el paciente miope
es capaz de ver de cerca, mientras que los pacientes hipermétropes y los emétropes sí deben usar las gafas para poder enfocar de cerquita. Bueno, muy bien, eso fue todo. Les agradezco por la atención, por las preguntas. No sé si tengan alguna otra duda. Muchas gracias. Para las personas que tienen miopía y hipermetropía al tiempo, con el paso del tiempo lo que aumenta no es la miopía, sino es lo del defecto de la hipermetropía. Por eso es que uno se cansa más leyendo. Si fuera miopía e hipermetropía sería un astigmatismo mixto, o sea, que hay una imagen que se desenfoca detrás de la retina y otra imagen que se enfoca antes de la retina. Eso se consideraría un astigmatismo mixto, pero no es posible que sea miopía solo y miopía solo e hipermetropía solo. O sea, si es miope, solamente miope, y si es hipermétrope, es solamente hipermétrope. Entonces, digamos que ese caso de miopía y hipermetropía sería un astigmatismo mixto, no sería como tal perdón, me voy a devolver para aclarar un poquito ese punto. Ya estoy llegando. O sea, de que uno tenga miopía en un ojo y hipermetropía en el otro. Bien, miopía en un ojo e hipermetropía es poco probable, pero sí puede pasar. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, cuando hay pacientes con monovisión, dejamos un ojo emétrope, ahí sí no es hipermétrope, sino emétrope, o sea, que vea bien de lejos, y al otro ojo le inducimos un poquitico de miopía para que pueda ver de cerca, ¿sí? Entonces, si hay un ojo que es hipermétrope, sí, efectivamente ese ojo se va a desenfocar de cerca, va a generar la incomodidad de cerca y de lejos, perdón, mientras que el ojo miope va a ver mal de lejos, pero le va a permitir ver de cerquita, ¿sí? Eso es lo que hacemos en la cirugía refractiva con monovisión, que ya con el doctor Galvis creo que la van a aclarar un poquito más. No está levantando la mano. No puedes hacer la pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta y es, digamos, usted habla de uno no, digamos, no rascarse los ojos, pero a veces uno lo hace, digamos, un ejemplo, se le mete un mugrecito en un ojo, digamos, en el caso de que uno maneja moto y a veces es muy probable que a veces le caiga algo y uno para y lo primero que hace es, digamos, rascarse. ¿Qué puede uno hacer en ese caso? Sí, lo principal es no frotarse los ojos, pero de todas formas eso como no es frecuente, el problema con el frote de los ojos es cuando es frecuente, cuando uno se está rascando constantemente los ojos, ahí es cuando vienen los inconvenientes. El rascarse de los ojos no es que me genere, si yo me rasqué ahorita los ojos me dio astigmatismo, no, es un proceso de meses, de años, que a medida que yo me voy rascando los ojos voy dañando la córnea de a poquito. No es un proceso rápido, es un proceso progresivo y un proceso largo. Ok, muchas gracias, muy amable. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, doctor Carlos Julián, muchas gracias a todos. Perdón, como les decía, esto va a quedar grabado, yo después les hago llegar el vínculo y nos veremos dentro de 8 días por este mismo canal y a esta misma hora. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias.